poco toma por sorpresa a la mayoría de los mercados. Hoy un fuerte desplome en casi todas las bolsas internacionales. El Merval perdiendo 2,23%, un poquito apaciguado por lo que fue la fuerte suba del tipo de cambio, que subió casi un 4% hasta los 14,92. Así que vamos a estar repasando un poco qué estuvo pasando. Lo tenemos acá a Gonzalo Bardín, él es escritor en Carta Financiera, es inversor también y productor agropecuario. ¿Cómo te va, Gonzalo? Hola Manuel, muchas gracias por la invitación. Bueno, en un día bastante movidito, los mercados han estado muy volátiles por el tema del Brexit. Sin duda, sin duda. Hoy vamos a estar charlando principalmente de este tema, de los efectos, tanto en el mercado como un poquito también en la economía real, que era lo que venía pareciendo el mercado. Pero primero vamos a pasar algunas noticias de la semana, sobre todo a nivel local. Tuvimos otra baja en las tasas de las letras del Banco Central, 75 puntos básicos abajo la tasa de 35 días. Recordemos la semana pasada habían cerrado en 32,25 las tasas entonces de las LEVAX, ¿sí? De las letras del Banco Central, y cerrando en martes 31,5, generando un efecto monetario expansivo, ¿sí? En base monetaria entre mercado primario y mercado secundario de unos 11 mil millones de pesos en este caso, que bueno, fue evidentemente redireccionado hacia activos dolarizados. Estuvimos viendo el tipo de cambio crecer en los últimos días muchísimo, sí, alrededor de un 8%, subiendo el dólar contra el peso argentino. Así que surtiendo efecto entonces la expansión está de base monetaria y la baja de tasas del Banco Central, que bueno, ya la apreciación del peso que veníamos teniendo en este último tiempo ya venía preocupando al central. Entonces comenzó un poco a bajar la tasa, a dejar montos sin licitar en el mercado Levax, así que ya logrando entonces el efecto deseado en cuanto al tipo de cambio, que era un poco lo que esperábamos, lo que veníamos mencionando en las últimas teleconferencias con otros invitados que tuvimos. Ya un poco el fin del ciclo de la tasa de interés, ¿sí? Que tantos frutos dio en los meses de febrero, marzo, abril. Hoy por hoy ya la tasa perdiendo contra el tipo de cambio, ¿sí? Eh, Vamos a meternos de lleno ahora sí en lo que fue la noticia del día, sin lugar a dudas. Eh, el tema del Brexit, sí, ayer tuvimos el referéndum en el Reino Unido y los británicos votaron en una elección, la verdad, reñidísima por solamente 1.270.000 votos. eh, Irse de la zona euro, ¿sí? Dejar entonces la Unión Europea, cosa que tomó a los mercados realmente por sorpresa, ¿sí? Veníamos teniendo subas espectaculares en los días previos. eh, y la verdad, esta noticia tomó por sorpresa a todos los mercados y se desplomaron, ¿sí? Se desplomaron con muchísima fuerza. Ahora vamos a estar viendo bien cómo fueron los movimientos, particularmente en la libra dólar. Pero lo destacado, el IBEX 35 de España, marcando su peor jornada en toda la historia, ¿sí? En toda la historia del índice español, con un 12,35 abajo el IBEX. em, Perdiendo una capitalización bursátil de 65 mil millones de euros, así que una jornada durísima para la bolsa española, que el lunes va a estar teniendo, el domingo, perdón, va a estar teniendo las elecciones presidenciales, ¿sí? Así que un impacto importantísimo en la bolsa española, ¿sí? Vamos a estar ahora conversando, en primer lugar, de cómo fueron los movimientos que tuvieron los distintos mercados
en la jornada de ayer, ¿sí? Ni bien cerraba el plazo para votar, ¿sí? Vamos a ver acá un poquito en la libra esterlina contra el dólar, ¿sí? Ayer 1.50, ¿sí? Cerró la libra contra el dólar. Acá cerró más o menos la votación y un desplome espectacular, ¿sí? Hasta la zona de 1.32 casi, un 8%, ¿sí? Cayendo la libra contra el dólar. Muchísima volatilidad generando este evento en los distintos mercados. También en algunos commodities, ¿sí? A excepción del oro que funcionó como cobertura. Eh, Así que esta es la volatilidad que generó en el intradiario. ¿Cómo lo estás viendo, Gonzalo? ¿Qué te pareció esta noticia? Contanos un poco. Sí, coincido un poco con lo tuyo. Mucha volatilidad. Estuvimos viendo, yo creo que de hecho les agarró muy de sorpresa a los mercados porque, en mi opinión, había descontado que Gran Bretaña se iba a mantener en la Unión Europea. Estuvimos viendo ahí el gráfico, sí, que si podemos ver bien, eh, más o menos cuando llegamos al techo de 1,49 empezó a caer, ¿sí? Los mercados, empezó a depreciar la libra hasta un punto que coincidió con la muerte de la diputada, ¿sí? Que Cox, que estaba a favor de mantenerse dentro de la Unión, y a partir de ahí las encuestas se dieron vuelta, eh, y todo parecía de que Gran Bretaña finalmente se iba a mantener en el mercado, se iba a mantener, perdón, en la Unión Europea. Y el mercado estaba descontando eso, ¿sí? Y volviendo al inicio antes de la caída. De hecho, un tema interesante era que las casas de apuestas, muy utilizadas en Gran Bretaña, el 75% de la gente votaba de que Gran Bretaña se iba a ir de la Unión Europea. Sin embargo, el 75% de la plata, ¿sí? Es decir, las manos fuertes, apostaban de que Gran Bretaña se iba a mantener dentro de la Unión. Y finalmente, el batacazo que terminó dando la población y el electorado nos deja un poco el mensaje de que finalmente la última palabra la tiene el pueblo y que la cantidad de gente fue mayoritaria para que la Unión Europea, para que Gran Bretaña se vaya de la Unión, y eso le pegó realmente de lleno porque los mercados lo habían descontado. Ahí podemos ver la gran vela que metió hacia abajo y, como dijo Manuel, llegando hasta casi 1,32 la libra, marcando un valor mínimo desde 1985, ¿sí? No había marcado la libra un valor tan bajo con respecto al dólar desde 1985, ahí lo podemos ver. Muchos años atrás, año 85, Argentina estábamos con el plan austral, un austral, un dólar. Así que realmente una noticia que impactó y que les agarró de sorpresa a todos los mercados. Y esto también nos deja un poco la enseñanza de que el mercado no es perfecto y que también se equivoca. ¿No, Manuel? Sin duda, sin duda. Venía descontando algo que básicamente las encuestadoras era lo que estaban diciendo, ¿sí? Digamos, con variaciones de las encuestas de 2 o 3 puntos en favor del Remain. Los tipos pagaban y pagaban y pagaban y pagaban Libra, pagaban S&P, pagaban DAX, pagaban el CAC francés, pagaban sin parar, simplemente por el dato de una encuestadora, ¿sí? Eh, por lo cual, bueno, ya era un trade eh, rozando lo irresponsable, digamos. Ya, digamos, con el dato de una encuestadora, pagando precios tan altos, ¿sí? Como lo que vimos subir el día, sobre todo el día lunes, ¿sí? Que acá fue feriado. El día lunes los mercados internacionales volaban,
bajo la excusa de, listo, no hay Brexit, Inglaterra se queda en la Unión Europea, por lo cual, bueno, eran subas que en realidad estaban pagando por algo que se iba a mantener igual, ¿sí? Como veíamos acá en el gráfico diario de la libra dólar, y que esto lo tenemos en la mayoría de los índices europeos también, lo que vemos es subas fuertísimas por algo que, digamos, el precio iba a estar acá y la situación, el contexto se iba a mantener igual que lo que veníamos teniendo en todo el gráfico anterior, ¿sí? Inglaterra siguiendo formando parte de la Unión Europea, ¿sí? Con lo cual ya era una suba, desde mi punto de vista, en lo fundamental, injustificada, ¿sí? Y desde lo técnico, que era lo que había marcado un poco en Twitter los días previos, también enfrentando esta zona de resistencias, tanto acá contra estos mínimos, como en la zona de doble techo que había marcado hacia fines de mayo y fines de abril, con lo cual a mí me parecía que esto, independientemente del resultado, ¿sí? Soy de creer que si hubiese ganado el Remain, esto también hubiese caído, obviamente quizás no de la manera que cayó ni con la magnitud y la fuerza que cayó, pero me parece que si hubiésemos tenido un resultado de el UK manteniéndose en Europa, también hubiésemos tenido un sell the news, digamos, unas ventas con la noticia, porque la situación se mantenía exactamente igual que en el momento previo a esta elección, y me parece que ya el rally previo ya estaba hecho, ¿sí? Ya estaba puesto en precios, el mercado estaba descontando Inglaterra dentro de la Unión Europea, y sin embargo, un revés tremendo para el mercado, una sorpresa poca gente se esperaba, en una elección holgadísima, decíamos 50,9 a 48,10, ¿no? La elección, y ahora con implicancias no solo de corto plazo en el mercado financiero, sino también en la economía real, ¿no? En este sentido, vos, Gonzalo, ¿cómo lo estás viendo? Lo que tiene que ver con economía real, con los tratados comerciales. Sí, antes que nada me gustaría aclarar que si bien el referéndum no es vinculante, es decir, el Parlamento es independiente, de hecho, si vamos hacia atrás en el tiempo, Grecia hace poco también hizo un referéndum para ver si refinanciaba su deuda. Finalmente, la población votó un no, es decir, que no se refinancie la deuda, y sin embargo, el gobierno de Grecia terminó refinanciándola, ¿sí? Esto es importante a tenerlo en cuenta. De todas formas, yo no creo que el gobierno o el Parlamento vaya en contra de lo que eligió la población de Gran Bretaña, porque de hecho Cameron terminó renunciando a su puesto. En cuanto al tema de las implicancias que puede tener esto, desde el lado de la economía real, si bien Gran Bretaña no está dentro de la eurozona, es decir, no tiene como moneda el euro, lo afecta muy de lleno desde el lado del comercio y de los tratados que tiene. De hecho, hay muchos capitales japoneses que invirtieron en Gran Bretaña en empresas con el fin de vender sus productos y servicios exclusivamente a la Unión Europea. Justamente por menores costos, no hay aranceles y no hay trabas por el tema del libre comercio dentro de la Unión. Ahora con esto, bueno, vamos a ver qué pasa. Se van a replantear seguramente todo este tipo de cosas. Un dato también de color para sumar. Recordemos que en el año 92 Gran Bretaña iba a tener que decidir si se iba a unir al euro como moneda. Y la prueba que tenía que llevar a cabo era que durante 2 años la libra tenía que fluctuar en un más y menos 2,5%, es decir, en una brecha del 5%, sin salirse de ese rango.
si aguantaba durante 2 años, se iba a unir también a la moneda única del euro. Sin embargo, Soros, el gran inversor, apostó en contra de eso, ya que su fundamento fue que Gran Bretaña iba a tener que subir mucho las tasas, elevarlas demasiado para mantener esa fluctuación. Finalmente tuvo razón y Gran Bretaña no se terminó uniendo al euro. Hubo otros países, como por ejemplo Francia, que también pasó por esa prueba, pero con la particularidad que Francia dijo, bueno, yo voy a hacer fluctuar mi moneda en un más o menos 12,5, es decir, en una brecha del 25% de fluctuación, y en caso de que no se salga dentro de esa brecha, se iba a unir al euro. Bueno, obviamente se mantuvo dentro de eso y finalmente se terminó uniendo. Vos del lado de la economía real, ¿cómo lo ves, Manuel? Sí, seguramente con muchísimas implicancias geopolíticas, ¿no? Más allá de lo que es el impacto financiero de corto plazo, tanto por la movilidad de población, digamos, como del resto de factores, ¿no? Seguramente los tratados comerciales que estaban vigentes en lo que es la zona, la Unión Europea con el UK, digamos, con Gran Bretaña, bueno, ahora van a ser revisados y probablemente, este, seguramente vamos a tener quizás un poquito más de aislacionismo de lo que es Gran Bretaña contra el resto de Europa. Acá vos mencionabas también los inmuebles, ¿no? Con esta caída de la libra, un 8% contra el dólar. Mencionás los inmuebles, ¿no? 10% abajo menos en dólares, rindiendo todo lo que es el sector inmobiliario en Gran Bretaña. Y uno se pregunta si no queda barato, ¿no? Después de este -8 en un solo día, si de repente el nivel de precios en Gran Bretaña no queda atractivo para los inversores en el resto del mundo, ¿no? Vos acá, con respecto a esto, el sector inmobiliario, ¿alguna opinión más? No, era un poco lo que debatíamos hace un rato, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el sector inmobiliario en Gran Bretaña, ¿no? Porque con esta depreciación de la libra frente al dólar, los inmuebles pierden valor en dólares y nos preguntamos también un poco, ¿no? Con el tema de aquellos que hayan tomado créditos indexados. Así que eso también será un tema a seguir. Eh, ¿Cree que pasemos un poco a las implicancias del mercado financiero? Es decir, desde el lado financiero, más allá de la economía real, sin dudas, eh, a la Plaza de Londres le pega de lleno, ya que la Plaza de Londres es la más importante de Europa y todos los países colocan sus deudas y capitales allí, ya que no hay aranceles. Y esto sin duda al irse Gran Bretaña de la Unión Europea, bueno, puede ser que empiecen las trabas del lado de la Unión hacia la Plaza de Londres, porque lo lógico es que la de Francia y de Alemania, plazas también importantes, van a querer captar esos capitales. Así que seguramente por ahí pongan algún tipo de trabas para tratar de captar esos capitales y bueno, eso le va a afectar sin duda al mercado de Londres. Sí, sin dudas por ese lado van a haber cambios importantes. Pasemos a ver cómo le pegó esto al mercado americano. Hoy el S&P cayendo más de un 3%, ¿sí? Ayer cerró muy cerquita de los máximos históricos, a un 1,5 de marcar nuevos máximos. Y otra vez, por décima vez más o menos que intenta marcar máximos, otra vez para abajo, ¿sí? Y dejando un velón envolvente impresionante, ¿sí? Quebrando esta zona que tenía acá en los 2035 puntos, el S&P 500. Me parece que mi view particular es que esto puede continuar cayendo un poco más. Tampoco es que espero una crisis mundial ahora,
pero creo que el ajuste puede continuar en el caso del S&P 500 hasta la zona de los 1940, 1950 puntos aproximadamente, donde el índice podría recién ahí encontrar un primer nivel de zona de soporte, ¿sí? Si continúa más abajo, la última instancia serían la zona de 1800, 1820 puntos del S&P 500, pero me parece que ya tiene que ser algo bastante más fuerte como para que termine alcanzando estos últimos niveles. Y otra vez el índice fluctuando dentro de estos dos niveles que vemos marcados acá en el precio, los 2.125 puntos y los 1.800. Es probable que tengamos quizás algo como esto que tuvimos por acá, quizás no con tanta verticalidad así como vimos acá. Me parece que mañana, el lunes en realidad, no vamos a estar teniendo otra vela de este tipo, pero sí me parece que ya esto es un techo bastante claro, ¿sí? Para el mercado americano. Vos, Gonzalo, acá, el S&P, ¿cómo lees este gráfico? ¿Te parece que es oportunidad para reingresar al mercado? ¿Ves que esto podría continuar? Coincido, Manuel, con tu view de mercado. Venimos de 7 años de suba, de bull market, luego de que las tasas se colocasen cerca del 0%. Eh, Sin embargo, desde 2015, vemos que empieza a estar flat el mercado de Estados Unidos. Marca techos, los tanteó un par de veces, como vos marcaste ahí, y nunca pudo romper y ahora fluctúa entre esas dos bandas. Creo que la noticia del Brexit es una muy buena razón o excusa para no marcar nuevos máximos. Y la pregunta es, ¿será una razón o una excusa para comenzar un bear market? Bueno, eso vamos a tener que esperar. Yo creo que sería muy apresurado dar algún tipo de pronóstico de ese estilo. Esto me parece que es como cuando uno está en la pileta y se le cae una moneda o algo al fondo de la pileta. Uno lo que hace es primero esperar, sale el agua y espera, ¿no?, a que el agua se calme para poder ver. Porque si no, al estar un poco turbulento, no puede encontrar lo que se le perdió. Bueno, esto es más o menos lo mismo. La noticia es todavía muy fresca, hay mucha volatilidad, mucha indecisión, así que sería prudente, ¿no?, esperar un poco a que se calme esto y ver hacia dónde empieza a ir la parte de Europa, hacia dónde se empieza a encaminar. Yo creo que si perdemos este nivel de los 1.800 puntos en el S&P, yo creo que podríamos comenzar un bear market. Pero bueno, mientras tanto, cautela, me parece a mí. No entraría long. La semana que viene seguramente también pienso como vos, que va a estar entre los 2040 y los 2000 puntos fluctuando ahí. Y después, bueno, ver si va en busca de los 1800 o de vuelta a buscar máximos, lo cual para mí va más en busca de los 1800 que de los máximos. Bien, pasemos un poco a lo que es mercado local, ¿sí? Que estamos en una situación desde lo técnico muy similar a la del mercado americano. ¿Y por qué digo similar? Porque también el Merval cerró la jornada del jueves muy cerca de los máximos, ¿sí? Cerró en los 14.242 puntos. Fíjense, en una zona muy pero muy próxima a lo que habíamos tenido previo al balotaje, ¿sí? Toda esta suba previa a las elecciones y el posterior desplome con la victoria de Macri, ¿no?, en segunda vuelta. Luego tuvimos un nuevo rally, bueno, bajo la expectativa de salida del default, una nueva venta con la noticia, ¿sí?
luego de haber salido el default. Todo esto fue un poco motivado por lo que mencionamos al comienzo de la teleconferencia, la baja de tasas, los excedentes de liquidez que iban quedando en el mercado y que se realocaban por ahí más en activos de riesgo o en activos dolarizados. También la decisión del MSCI, el proveedor de fondos de Morgan Stanley, determinando la semana pasada en conferencia de prensa que en la reunión del año que viene van a tener en consideración a Argentina para el fondo de Emerging Markets. Por lo cual, bueno, toda esta última suba que tuvimos fue un poco motivada por eso. También a no olvidarse de lo que mostrábamos también hoy, los movimientos en el tipo de cambio, ¿sí? El dólar contra el peso, toda esta suba que tuvimos acá, obviamente se ve reflejada en nuestro índice. Estos son pesos, ¿sí? Por lo cual una devaluación impacta con un efecto positivo aquí. Y hoy, bajando, uno diría nada más que 2,23%, pero también hay que tener en cuenta que el dólar, digamos, el peso se devaluó con frente al dólar casi un 4%, con lo cual la baja en dólares fue del orden del 6%, ¿sí? Esto fue algo similar a lo que le pasó al FTSE 100, al índice de Gran Bretaña. Uno diría, ¿cómo puede ser que esto le impacta directamente a Gran Bretaña y es uno de los índices que menos cae en Europa? Bueno, cayó en libras esterlinas, ¿sí? La libra esterlina perdió 8%, ¿sí? O sea que en realidad este 3 es en libra, pero si lo medimos en términos de dólares o en términos de euros, en realidad la caída fue muchísimo mayor, ¿sí? Esto es lo que yo estoy viendo para el Merval. Me parece que esta noticia marca el techo de mercado, ¿sí? Como comenté hace minutos en una nota publicada en el Cronista Comercial. Me parece que esta noticia marca el techo del mercado local en términos de dólares, ¿sí? ¿A qué me quiero referir con esto? Que la fuerza alcista que tomó el tipo de cambio a nivel local, ¿sí? El dólar contra el peso, me parece que esto puede continuar subiendo hasta la zona de 16, ¿sí? Y veremos si logra quebrar este máximo. Los 16 no solo fueron techo aquí, sino, bueno, el contado con liqui también había marcado otro pico en 16 y un posterior retroceso. Por lo cual mi idea es, las acciones en términos de pesos pueden ser amortiguadas por nuevas depreciaciones del tipo de cambio, ¿sí? Lo que sí me parece que ha marcado techo contra los 1000 puntos que fueron techo en el Merval en dólares es justamente el índice accionario en términos de dólares, ¿sí? Por lo cual el Merval en pesos puede que se mantenga, así si tenemos nuevas caídas en ADRs y el tipo de cambio continúa al alza, quizás pueda sostener las potenciales bajas que las acciones podrían llegar a tener en términos de pesos, ¿sí? Pero me parece que en dólares ya, y digamos por ende en los ADRs, me parece que estamos ante un techo importante, ¿sí? De mercado. ¿Por dónde se da esta noticia? Por los fundamentos que llevaron al mercado hasta estas zonas y por lo que viene, ¿sí? Me parece que viene también una época donde, como decíamos en toda esta zona, el mercado parecía quedarse sin drivers que lo tiren de vuelta para arriba, ¿sí? Me parece que es justamente lo que está pasando acá, ¿sí? Un doble techo, el mercado atinando a marcar nuevos máximos, noticia del Brexit y hoy un ajuste importante, sí, del 2,23 en términos de pesos, pero insisto, con un peso devaluándose casi un 4%, con lo cual a no dejarse engañar que en realidad este menos 2,23 en términos de dólares fue casi un 6, ¿sí? En el mercado.
Vos, Gonzalo, ¿cómo lo estás viendo? ¿Ves acá nuevos máximos o ves quizás un recorte un poco mayor? ¿Qué opinión te merece esto? Sí, coincido con tu análisis. Estamos en zonas de techo, sobre todo si miramos, hay un fondo eh, que invierte, en realidad no es un fondo, es un índice de ADRs argentinos. Vamos a buscarlo por acá. Acá está. Si lo miramos un poco, también vemos que estamos en zonas de techo, ¿sí? De resistencia importante. Eh, justamente en dólares, como vos marcabas, ¿sí? Acá esta zona, estamos en techo y, y uno tiene que analizar más la parte de los activos en dólares, ¿sí? Que mantienen, que es una moneda dura, darle más atención a eso que a la parte de pesos, porque como bien decís vos, por ahí la caída en los ADRs fueron mayores, pero sin embargo, por ejemplo, el ADR de Pampa terminó 3 y pico abajo, me parece, y sin embargo en el mercado local terminó subiendo un 0,5%. Pues, ¿cómo pudo haber pasado eso? Bueno, justamente ahí está la relación entre el peso y el dólar, y lo que la devaluación del peso del día de hoy fue justamente lo que provocó eso. Entonces yo creo que también estamos en momentos de techo. En el mercado local podemos llegar a volver a testearlo si sigue subiendo el contado con liquidación y el dólar. Pero en dólares me parece que por ahora no estaríamos yendo a buscar nuevos máximos. Y como decís bien vos, faltaría como un driver, ¿no? Un nuevo impulso para ir a buscar esos nuevos máximos. Seguramente el mercado estará atento a lo que pase con la economía real en el gran mencionado segundo semestre en Argentina. Sin duda, el famoso segundo semestre probablemente vaya a determinar para dónde salga el mercado. En el contexto de acciones bajando, de una hipótesis de renta variable en techo de mercado, siempre la alternativa es el flight to quality a renta fija, ¿sí? Si analizamos bonos dolarizados, eh, lo que tiene que ver con el Bonar 24 o el DICA, eh, me parece sumamente atractivo, ¿sí? Con retornos del 5,87 cerró hoy la TIR en el Bonar 24. 6, un poco más de 6,5 rinde el DICA, que bueno, ha tenido compresiones de spreads importantísimas desde la salida del default, arrojando ganancias de capital de entre un 15 y un 20%, sobre todo en este último, en términos de dólares. Y uno dirá, bueno, ya subió. A mí me parece que un poco más podrían comprimirse los spreads locales, ¿sí? Por lo cual me parece que esperar una nueva oportunidad en renta variable, estando invertido en renta fija en dólares a nivel local, me parece una alternativa muy pero muy razonable para esperar a que se calme un poco la volatilidad que está teniendo el mercado, ¿no? Sí, sin duda la renta variable creo que va a tomar fuerza y es una buena alternativa ante estos techos de acciones que vimos en el mercado. A mí en particular me gusta el pari, sí, que hoy tuvo una suba del 2,86. Eh, Coincido en que podemos llegar a tener, si nosotros vemos las curvas de bonos soberanos, comparamos la de Argentina con nuestros países vecinos de Latinoamérica, creo que todavía tenemos recorrido para comprimir un poco más los spreads. Y al estar atrasados con el tipo de cambio interno, creo que colocarse en bonos de duration larga y en dólares es una buena alternativa,
¿sí? También es cierto que uno al colocarse en durations largas está asumiendo por ahí un riesgo más elevado si el mercado no va hacia la dirección que uno cree, pero es una buena alternativa ante estos techos que nosotros vimos en el mercado. Además, también hay que tener en cuenta que con todo esto del Brexit, seguramente vamos a esperar a ver qué es lo que diga Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, pero yo creo que esperarían y serían todavía más cautelosos y retrasarían todavía más la suba de tasas. Yo creo que si en julio estaban dudando y había más posibilidades que en septiembre, incluso creo que las posibilidades de que suban las tasas hasta en septiembre han bajado. Así que ese también es un motivo, ¿no?, por el cual seguiríamos con el dólar barato, la época de dólar barato, y la alternativa de bonos en dólares con duration larga me parece interesante. Sí, me parece correcto lo que decís del hike de la Fed. Esta semana tuvimos a Yellen en Washington, sí, en el Senado, charlando con los distintos senadores, y mencionó que el Brexit sería perjudicial para la economía norteamericana, por lo cual me parece que ahí la Fed va a tener otra vez si se quiere, una excusa para no subir la tasa y para seguir esperando un poco más eh, unas nuevas recuperaciones en el mercado laboral y algunos puntos más de inflación en los Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho, vos mencionaste el tema del mercado laboral. Recordemos que Yellen era especialista en economía laboral, daba clases en San Francisco, con lo cual Yellen mira mucho el tema del mercado laboral. Lo vimos cuando todos pensamos que en junio iba a subir las tasas. Vimos un mal dato justamente del mercado laboral y se desplomaron todas las chances de que suban ahí en junio. Así que eso también es importante que lo hayas remarcado. Bueno, sí, vamos a ver ahora los commodities, algunos commodities los commodities más importantes, ¿no?, de el mercado local, ¿sí? ¿Querés que arranquemos con la soja, por ejemplo? Acá Gonzalo, productor agropecuario, algo entiende de esto, seguramente. Estamos abriendo, en este caso, un gráfico de la soja. Fuerte desplome hoy también en los commodities. La soja, no sé qué va atrás, y bajando a 1100. ¿Qué view tenés acá, Gonzalo? Contanos un poco. Bueno, yo creo que con el tema este del Brexit sería lo que muchos se podrían preguntar es, bueno, ¿cuánto afecta el Brexit, ¿no?, en cuanto a economía real para Argentina, ¿no? Yo creo que al devaluarse todas las monedas y el dólar apreciarse, ¿sí?, vimos una subida también del dólar index, eso le pega de lleno, por lo menos en el corto plazo, a los commodities, con lo cual desde la economía real Argentina se vería afectado en ese sentido, porque como vemos acá, la soja incluso llegó en su momento cuando tuvo esta gran subida, tanteó la tendencia bajista, no pudo romperla y ahora esta última vela nos marca justamente lo que descendió debido a la apreciación que hubo del dólar en el mundo. Y como decíamos, esto nos pega de lleno porque recordemos que nosotros, Argentina exporta, por ejemplo, de soja, produce, mejor dicho, 55 millones de toneladas más o menos
al año, lo cual, si cae el precio de la soja, vamos a tener obviamente menos ingresos por el lado de las exportaciones. Acá hay que tener en cuenta estos 1.100 son centavos de dólares por bushel, que representan más o menos unos 418 dólares por toneladas. Acá podemos ver que rompimos un soporte que había estado marcando, con lo cual podemos llegar a ir hacia zonas de más o menos por acá. Podríamos llegar a ir a buscar estos valores, ¿sí? En el corto plazo, más o menos en la zona de $1.000, de 1.000 centavos de dólares por bushel, lo que representaría unos 367 dólares por tonelada, ¿sí? Teniendo en cuenta que acá todavía tenemos un 30% de retenciones en dólares para la soja, sería más o menos una pérdida de 2.000 millones de dólares por exportación de soja. Si bien hay que aclarar que la cosecha de este año ya ocurrió, en mayo fue la cosecha de soja de primera y los primeros días de junio de la soja de segunda, que se vio retrasado un poco por las cuestiones climáticas y se perdió algo de producción. Creo que la mayor parte de esa soja ya estuvo vendida en el mercado de futuro, pero bueno, esto puede igualmente afectar para aquel productor que no la haya liquidado, o en caso de mantenerse estos niveles de precio de la soja o ir a buscar más abajo, bueno, para la próxima campaña también afectaría, ¿no? Por el lado del maíz, vamos a mirarlo un poco. Si bien Argentina produce anualmente más o menos 22 millones de toneladas de maíz, exporta solamente el 60%, unas 12,5 millones de toneladas más o menos. El resto se vuelca al mercado interno, ¿sí? Se vuelca como insumos principalmente para la producción de ganadería, lo que es engorda corral, feedlot, y para la cría de chanchos, ¿sí? La actividad porcina. Con lo cual, esta caída, nosotros vemos acá también, llegando a un techo, el maíz y cayendo, y nuevamente esta última vela que representa la baja de los commodities del día de hoy luego del Brexit. Acá nuevamente estos valores de 382 también son centavos de dólares por bushel, lo que representa más o menos unos 153 dólares por tonelada, ¿sí? Realmente el maíz estuvo en unos niveles muy altos, ¿sí? Llegó a valer mucho en esta zona acá de resistencia. Llegó a pagarse creo que 2.900, 3.000 pesos la tonelada en el mercado interno del maíz. Si bien esta caída puede significar un beneficio por menores costos de insumos para el sector de ganadería y de porcino, de hecho, el sector porcino, un índice que toma para ver cuán rentable es su actividad, lo que hace es ver cuántos kilos de maíz puede comprar con un kilo de chancho. Esa relación había caído un 50%, mientras el maíz marcaba estos máximos, o máximos no en realidad, pero llegaba a esta zona de resistencia y estaban medio en problemas algunos productores de porcino, pero ahora con esta caída esa relación vuelve a recuperar valor. Entonces, por un lado, el maíz, la caída del precio del maíz favorece a esos sectores, pero lo que se exporta, que dijimos que era más o menos un 60%, bueno, desde ese lado de exportación vemos que ahí tenemos una consecuencia negativa por menores entradas de divisas. Bueno, la verdad interesantísimo para ver un poco cómo viene el agro local. ¿Vos sos de?
Yo soy de General La Madrid. Claro. Bueno, muy interesante y muy bueno acá el salamín que trajiste casero y el lever ahí de tus pagos. Te quiero agradecer entonces por participar de esta teleconferencia. Ahí dice que compartan. El que quiere puede pasar, acá quedan unos pedacitos. Muy interesante, la verdad, los comentarios que estuvimos haciendo sobre los distintos mercados internacionales y qué implicancias tiene el Brexit, ¿sí? Que tanto estuvo golpeando los mercados en el día de hoy. ¿Algún tema que haya quedado, Gonzalo? Eh, no, creo que no. Sí se puede mencionar también desde el lado de la economía real de cómo nos afecta. Recordemos que Europa es el 30% más o menos de nuestras exportaciones, con lo cual ahí tenemos también algo negativo que puede afectarnos a nosotros, Argentina. Bueno, entonces hasta acá llegamos, ¿sí? Muchas gracias de nuevo por haber participado. Les agradezco a todos también a los que nos acompañaron, ¿sí? Ya saben que como siempre vamos a estar subiendo esta teleconferencia a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Es www.youtube.com /invertir online a partir del día lunes por la tarde, ¿sí? Ahí pueden dejar los comentarios que tengan, como así también suscribirse al canal para no perderse ninguno de los videos. Eh, por las consultas operativas que puedan tener, recuerden que lo pueden hacer a través del sitio web en el centro de gestión o bien contactarnos a través de nuestras redes sociales, ¿sí? En Facebook y Twitter, ¿sí? Es Invertir Online y @Invertir Online en Twitter. Acá el Twitter de Gonzalo es @GonzaBardín, ¿no? Con B larga. Lo pueden seguir también, ahí comparte información de mercado muy pero muy interesante todos los días. Mi Twitter es @Manu_Carpintero. También me pueden seguir a través de Twitter. Esto fue todo hasta acá entonces. Les deseo muy pero muy buen fin de semana, ¿sí? Hasta la próxima. Sí, mucha gente.